que ha sido La producción es una mucho más gran dinámico. sorpresa de cara a este clásico regio. Le damos la bienvenida a Aldo de Nigris. Sí, Aldiño, ¿cómo estás? Saludos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un saludo muy grande por ahí. A ver, para. Rafa. Córtale, mi chavo. ¿Qué? Me dijeron que te ¿Por íbamos a qué? entrevistar al Dito de Nigris, el ganador de la Casa de los Famosos. El que está no, de yo soy el moda. original. El que Yo está soy de el moda. original. Yo soy el original. ¿Cómo ¿verdad? estás, mi Aldo? Este es el gallo. Este es el gallo. Sí, sí. Claro. Mi Aldo de Nigris de No, toda la mucho- vida. Un gusto saludarlos, Jorge, Rafa, Alonso, goleador, caballero, goleador. Me tocó ver desde que cuando llegaste a México, pues yo era un bebé, era un niño chiquito, perdón. Ah, no, me está tratando de viejo. No, un abrazo muy grande y contento y con pues, la expectativa de lo que se genera acá con el Clásico Regio, que ya todos conocemos, la pasión que se vive y ahora con dos grandes planteles que siempre, digo, a lo largo ya prácticamente de una etapa longeva, pues se han armado mucho mejor los equipos, han tenido más historia, más títulos y creo que por eso también se habla mucho más de este clásico hoy en día. A ver, Aldo, la primera pregunta esta tarde en Especialistas fue: ¿cuál de las dos escuadras cuenta con la mejor ofensiva en conjunto? No en individual, en conjunto. ¿Quién ataca mejor, Aldo? Fíjate que yo creo que Monterrey ataca mejor, tiene más variantes ofensivas. Si bien hace falta, yo creo que la adaptación del 9 centro que pues todos esperaban, ¿no? Con la llegada de Marcial, creo que la adaptación le ha costado, pero esperamos al más 9 poste, al más 9 fijo, que sea más referencia de área. Y Marcial lo vemos que se tira a otros lados y está adaptándose, pero sí creo que en funcionamiento tiene más variantes de llegada al equipo de Monterrey, pero sí la diferencia es que Tigres en el orden defensivo me parece a mí que está mucho mejor. No hablo de calidad, hablo de funcionamiento, ¿no? Porque en calidad defensiva, pues si ponemos los nombres de Ramos, de Estefan Medina, ahora Salcedo que se recuperó, de Arteaga, de Chávez, Eric Aguirre, son nombres que obviamente pueden competir mucho mejor que los de Tigres, pero creo que el funcionamiento, vuelvo a decir, no es que sean malos defensores, sino que quedan más expuestos, ¿no? También por esa necesidad de meter a toda la gente ofensiva, volantes ofensivos con características más ofensivas que defensivas del equipo de Monterrey, y eso a veces quedan expuestos y por eso para mí, le han sufrido más en defensa. Pero pues en general muy parejo también, digo, lo evalúo así, mi punto de vista, conforme lo que he visto a lo largo del torneo de los dos equipos, pero me parece que es un clásico demasiado parejo en este momento. Hola Aldo, te mando un abrazo grande, me da gusto verte y poder conversar un ratito. Ahí veo que estás ¿dónde andas? En Nueva York. San Francisco está. Estamos ¿no? acá. San Francisco. ¿No es el río Santa Está el Cerro de Catarina? la Silla, pusimos un puente en el Cerro de la Silla. Para llegar al estadio. No, está bien. Era colgante, pero lo han fijado. Es el atarantado. Bueno, vos que participaste en los dos equipos, ¿se te inclina el corazón por uno de los dos lados? ¿Tienes duda? Sí, no, sí, 100%. Digo, a ver, mis inicios fueron en Rayados, en fuerzas básicas, me terminan cortando y termino jugando y debutando en Tigres, que estoy muy agradecido y realmente me tocó vivir experiencias buenas, fueron mis inicios, mucho aprendizaje, no había llegado al grado de maduración que ya llegué al equipo, cuando llegué al equipo de Monterrey. Pero sí, no, rayado de corazón, pues toda la familia prácticamente. En el momento que estuve en Tigres, obviamente, tú sabes cómo somos dentro del campo y con la competencia y la pasión que vivimos y yo quería ganarle a Monterrey y llegó un punto de porque tenía cierto coraje también por lo que había vivido de chico en fuerzas básicas, en inferiores, pero toda mi vida fui Rayado y tenía el sueño ese. Hoy en día, pues obviamente ya después de evaluar toda mi carrera, pues mis mejores momentos fueron en Rayados y la conexión con la gente y eso creo que pues no lo cambio por nada. Te toca vivir épocas distintas en diferentes clubes, en todos te quedas con algo bueno, malo, pero sí, totalmente Rayado. Desde el antecedente de Toño, ¿no? Que en paz descanse. Sí.
Que por exactamente. Sí, mi papá nos llevaba al estadio del TEC. Claro. Y Toño, pues después yo seguí sus pasos en todo, prácticamente lo que hacía fue para mí como el ejemplo a seguir. Qué bueno que no sigue el de Poncho, pero aunque hace muy bien las cosas, pero me fui por el deporte y... Estarías peleando todo el tiempo. Le faltó poquito, Sí, ¿eh? sí, Le faltó sí. poquito. Estaría peleándome con todos. Aldo, te mando un abrazote, qué gusto saludarte. A ver, estábamos platicando también aquí. ¿Crees que estas son las plantillas con más figuras en un clásico? En De la en la historia de los clásico clásicos. regio. ¿Crees que es este momento en donde más figuras hay, más nombres hay en este duelo? Sí. Yo creo que sin duda, respetando las etapas anteriores que llegaron también gente reconocida, pero sí, no creo que hay mucha diferencia, ¿no? Lo que sí creo es que ya después llegaron gente, aquí está el caso de Gaby Caballero, en su momento en Rayados, que llegaron extranjeros y después crearon un legado y una historia, tanto que llegaron a selección mexicana o selección de su país y se formaron. Pero sí en sí, de traerlos de Europa que están viviendo a lo mejor un buen momento y repatriarlos a este tipo de jugadores, tanto Tigres como Monterrey, yo creo que sí en cuanto a, más allá de calidad en personajes de la historia del fútbol, yo creo que sí es de los clásicos o el clásico que tiene más figuras, ¿no? A lo mejor sería como hasta impensable. Sin embargo, sí se dieron. Sí, Eusebio. Hay que recordar que Eusebio llegó a Rayados. Edu, Sí. el compadre Edu, el de Santos, llegó a Tigres. Un jugadorazo que juega extremo izquierdo. Pero, vaya, sí llegaron, pero así como llegó el momento de Ramos, quizás por encima de los demás, pero de Canales, Guiñac. Sí, es que ahora es el acceso, Correa es la- campeón del las mundo. Yo creo que conexiones. más por todo, perdón, o sea, en general el armado del equipo no nomás es Ramos, sino es Canales, son Lucas Ocampos, que venía bien, es Oliver Torres, que también venía jugando en la Liga de España, entre otros, igual acá con Tigres, con Correa, el mismo Guiñac, que ya estaba, que viene de Francia. Después se van armando las figuras, pero sí, a lo mejor antes era más esporádico que viniera una figura, que hubiera llegado Ramos y nada más, ahí sí. Claro. Pero ahora ya están estructurando el equipo en base a figuras que quitando un lado a Ramos, que para mí es top 3, top 5 a nivel mundial, pero a lo mejor ya no llega en su mejor momento por la edad, que aún así lo está haciendo bien. Pero los demás jugadores están pasando por un buen momento, a lo mejor no el mejor, pero tampoco el peor, y son repatriados, y qué bueno, porque está viniendo gente y voltea mucha gente a ver la liga, ¿no? Oye, Aldo, y también platicamos un poquito acerca de los directores técnicos. ¿De qué banca vendrán mejores respuestas si el partido se traba? ¿De la de Tigres con Guido Pizarro, que va por su segundo clásico, o Domenech Torrent, que se va a estrenar en este tipo de partidos? Híjole, conozco, bueno, dentro de lo que he platicado y de lo que he visto, algo de Torrent, pero poco. Fíjate que de las pláticas que he tenido con algunos, tanto jugadores, excompañeros míos o gente de la directiva ahí de Monterrey, me dicen que es muy similar la gestión de Torrent a la que hacía Vucetich. Estoy hablando de gestión grupal, de cómo lleva al equipo. Ya en tema análisis futbolístico, me parece a mí que pues es más variable, ¿no? Vemos que hay mucha dosificación, mucho cambio de posiciones, otras cosas, que es su estilo, pero no puedo llegar a decir un análisis de cómo. Sí, me tocó estar en una transmisión ahí con el equipo, el partido contra América, y me pareció que se tardó mucho en los cambios, y Jardiné sí movió las piezas cuando tenías un partido ganado 2-0, y él se tarda como que eso creo que puede terminar por afectar, sobre todo contra estos equipos que estamos hablando, de los equipos más poderosos de la liga, tanto Tigres como América, Toluca, Cruz Azul. Pero en el caso de Guido Pizarro, a mí se me hace muy tuquista, por ejemplo, se me hace muy de ese estilo, más orden, mantener el orden, no perderlo. Poco a poco va agarrando un poco el ritmo del funcionamiento de las variables y variantes ofensivas, que al principio yo como que decía, pues al final no pierde, pero tampoco gusta, tampoco es un equipo avasallador, que
que tenga diferentes variantes dentro de lo que es la ofensiva, teniendo buena calidad y jugadores, teniendo el material, pero lo hemos visto que ha mejorado. A mí se me hace un clásico muy de equilibrio, pero sí con a lo mejor mejor trabajo ofensivo el equipo de Monterrey, que va a tener que intentar dar un golpe de autoridad, porque la verdad es que no ha ganado contra equipos de arriba de la tabla, equipos que los tenemos como candidatos, que creo que todos coincidimos en estos equipos, y un Tigres que tiene que seguir buscando también dar ese golpe de autoridad, de decir, me defiendo bien, pero aparte también tengo variantes y también ataco bien, que eso creo que es lo que ha faltado un poco y es lo que se habla un poco acá, y creo que es lo que se ve, digo. Es un análisis personal, no quiere decir que sea la realidad, pero es algo que es lo que he visto yo. A mí me parece que Torrent le ha dado un poco más le ha imprimido un poco más de garra, un poco más de sacrificio al equipo. De sangre, que se le ha cuestionado muchas veces a Monterrey. Era como un equipo medio frío en ciertos momentos. Tigre, creo que Pizarro empezó ahí medio tambaleando, después lo acomodó bien defensivamente y como que liberó un poco a la ofensiva. Y Torrent, sí tenés razón, Aldo, que a veces cambia de sistema y en vez de salirle bien le sale al revés. O está controlando el partido y cambia a línea 5, línea 4. Ha hecho esos movimientos que le han perjudicado y que el resultado final después no ha sido el mejor. Generalmente se presenta en casi todos los equipos, pero en el caso de Monterrey sí creo que se ha acentuado mucho de vivir muy buenos momentos en un partido y luego de repente no ser ni la sombra. Lo ejemplificaste perfecto con el partido de América. Pero si nos remontamos al día que fue goleado en Toluca, ¿cómo arrancó Monterrey? Sí, te arrancó ganando. Y de repente lo desbarató. O termina falla un penal Ramos y se va pero para ganando y jugando bien. No, y un penal se pudo haber puesto todavía arriba 2-0 Ramos, te aseguro que todos veíamos ganando a Monterrey. A mí me preocupa, Aldo, que digas que ves un clásico muy equilibrado, porque los últimos dos han sido muy entretenidos y con goles. ¿Cómo va a ser? Pues mira, el pasado perdí una apuesta ya acá con gente que ya sabes que siempre me andan buscando y fue por una expulsión, si mal no recuerdo, que el equipo de Monterrey tenía controlado el partido, jugando mejor. Parecido a lo que pasó ahora contra Cruz Azul. Entonces, ese tipo de detalles lo conocemos bien, que son detalles importantísimos para el tipo de partido, ¿no? Se define por detalles. Entonces, yo lo veo muy parejo, pero todo puede pasar y cambiar. Perdón por el ruido, pero llegó la despensa y ahorita me van a poner aquí a trabajar. Oye, Aldo, ¿y qué te parecen las declaraciones de Torrent en específico al decir que es un partido más, que son solo 3 puntos? Muy malas. Perdón, Torrent, te quiero mucho, pero muy malas. Yo creo que no es un partido más. Yo creo que la afición merece no digo que le faltó el respeto. Como entrenadores, digo, me tocó estar como auxiliar, un tiempo como entrenador en expansión, y obviamente para ti en tu mente es un partido más y buscas quitarle esa presión a tu equipo. Yo pienso que fue más por ahí tu manera de dar o mandar ese mensaje, pero realmente no es así. Lo dices no es dentro, así, ¿no? Dentro del grupo lo dices, ¿no? No lo dices en un... Sí, No, claro, yo creo que revés. no, yo creo que el mensaje es que tienes que ganar el partido por orgullo, por lo que se vive, por lo que representa para cada institución, por la gente, que al final esperemos que sea un clásico de alegría, de felicidad, de pasión, de competencia, pero que todo salga bien. Pero al final la gente se deprime 2-3 días y no va a trabajar por ese partido. Entonces debe haber un respeto ahí por la afición. Me tocó vivirlo de los dos lados y es el partido más importante, quitando sí la liguilla y siendo coherentes y buscando el campeonato. Pues no lo vas a cambiar por eso, pero muchas veces salva la chamba o echan un técnico, como pasó con Bucetich. Yo estaba ahí, también me limpiaron. Oye, Aldo, estás en la lista de los mejores goleadores en clásicos, pero ¿no extrañas aquellas épocas donde los estadios se dividían? Yo entiendo que hoy ya se condiciona mucho la venta de boletos y que cuando se juega en casa Rayados la mayoría son del Monterrey y viceversa. ¿No extrañas aquellas épocas? Mira, ahí está la lista de goleadores. No, claro. Pónganme arriba el Guille porque yo jugué en los dos equipos. No empiecen, preferencias ahí por medio rasguñaste apenas la lista. Fue Gabriel Caballero quien hizo la lista. Sí, ya me di cuenta. No, pues claro que se extraña, sobre todo estos partidos, los partidos importantes de liguilla,
pues la pasión con lo que se vive acá. Me tocó vivir clásicos también con Guadalajara Atlas, Guadalajara América, y realmente les digo, lo que se vive acá, la pasión es distinta. Es más pasión, no hablo de cuál clásico es más importante, todos sabemos que el nacional es más importante, pero la pasión con lo que se vive es otra dimensión y realmente es de las cosas que extraño. El vestidor siempre decimos porque era por ahí la terapia de todos y obviamente los partidos importantes y los clásicos que pues hay dos situaciones, o te creces o no eres jugador de clásicos y esos a mí me gustaban porque pues aquí salimos nosotros, los de Nigris, Toño y yo, somos de aquí, la gente se identifica y eso era lo más bonito, el conectar con la afición. Oye, Aldo, y aprovechándote, goleador, ¿qué piensas de la delantera para la selección mexicana de cara a la Copa del Mundo? Creo que los Raúles, bueno, Santi Jiménez y Raúl Alonso Jiménez están cinchos, pero después, ¿quién más para conformar esa delantera de cara a la Copa del Mundo? Híjole, sin duda Jiménez para mí es el jugador que más futuro tiene dentro de la que es la selección. Hablo de Santi, después Raúl tiene que estar, Raúl, su experiencia, que se sigue manteniendo un buen nivel, que conoce ya ese tipo de competiciones, en lo que es portar esta camiseta, porque es una presión extra, diferente. Y después yo creo que Quiñones y Berterame tienen que ser unas variantes que tienen que estar. A mí nunca he sido del que no pueda ir un extranjero a una selección, ¿no? O estar en contra, al contrario, digo que si son jugadores que hacen diferencia y que están a mejor nivel del mexicano, pues es culpa del mexicano y es culpa de la formación que hay aquí en México que no da jugadores y eso es distinto. Y siempre le decía yo a mis compañeros, o cuando me tocó estar dirigiendo a los jóvenes, tú tienes que llegar a primera división pensando que tienes que ser mejor que Berterame, que Quiñones, si te toca estar ahí, que Funes Mori cuando te toca. Si a mí me tocaba y pues yo tenía al Cookie Silvera, tenía a Walter Gaitán, tenía a un brasileño también bueno que llegó en Hilton Meneses. Yo no me veía como, yo soy fan de ustedes y voy a aprender. Sí voy a aprender, pero voy a competir y voy a tratar de ser mejor que ellos. Y siendo mejor o ganándote un puesto en equipos como Monterrey, Tigres, América, Cruz Azul, prácticamente vas a estar dentro de la lista de la selección. Entonces, yo creo que con Quiñones y Berterame vas a tener variantes, diferentes maneras de poder acomodarlos, porque son jugadores muy flexibles, tanto Berterame y Quiñones, y después tienen los dos nueves que pueden competir un puesto, o dependiendo la situación que pase, o cómo los veas, cómo llegan, pues ya decidir, pero creo que tenemos material. Yo creo que falta también confianza, creérnosla un poco más allá de que también soy realista y creo que en cuanto a esta camada de jugadores, pues es de las etapas que yo creo que no tenemos esa, sobre todo no calidad, sino hablo de la experiencia en muchas otras etapas que teníamos jugadores. La etapa que a mí me tocó, prácticamente el 11 titular jugaban todos en equipos europeos y en equipos de media tabla para arriba y equipos importantes que competían al máximo nivel. Y hoy sí veo que eso también está faltando, ¿no? Exportar jugadores y jóvenes y que se vayan a buscar estar en una competencia de más alto nivel y que después puedan llegar y aportar eso, porque todos sabemos que la competencia obviamente siempre te va a hacer mejor y entre más compitas en un alto nivel, pues vas a regresar mejor, ya sea que regrese a México o a la selección. Oye, Aldo, no mencionaste a la Hormiga. ¿No le ves posibilidades de ir a la Copa del Mundo? Sí, fíjate que me gusta mucho la manera, las características de la Hormiga, me parece súper interesante. No descartaría que fuera, pero pues bien, tomando en cuenta que sí hay que ver también en cuanto al análisis, realmente si va a mantener ese nivel, que creo que sí lo va a hacer, no es que no confíe, pero pues es muy pronto y tienes jugadores que a lo mejor ya tienes pues la confirmación de que tienen experiencia y que llega el Mundial y es algo distinto y que la presión no te gane, más allá de todo, pues ya es decisión del entrenador, el Vasco Aguirre, pero también te la puedes jugar con alguien que esté viviendo un buen momento porque aprovechas esa racha positiva. O sea, le veo un gran futuro, pero sí también hay que analizar
no solamente por un torneo, sino por una carrera o una etapa sobre todo. Ahí está, esa es la realidad. O sea, a mí también me gusta, para el futuro seguramente si mantiene estará, pero creo que hoy por hoy no está el lugar todavía para él. No hay lugar para él. Yo creo que todos lo vemos muy parecido, ¿no? Sí. O sea, le ves condiciones. Después se le puede jugar. Cuando te ha tocado competir, digo, no quiero decir que no tenga validez. Pero para mí tiene que tener por lo menos un año, año y medio, 2 años tienes que llevar las cosas buen con nivel. calma, incluso por el bien del jugador. Sí. Porque un impacto de estos, si no te se quema, si no se te da porque te faltó, o sea, que se cociera el arroz y hubo precipitación. Pero yo sí lo llevaría, ¿no?, a vivir la experiencia como pensé que debieron haber llevado a Santi Jiménez a la anterior Copa del Mundo. No, claro, pero Santi... No, pero en ese momento que diferente. Santi ya estaba en Europa. Mucho más respaldo. Pero ya en otro, ya estaba en Europa, Santi, ya era goleador. O sea, el Hormigas lleva este torneo haciendo goles y este torneo estando bien. ¿Tiene un torneo más? Sí, pero para mí necesita por lo menos un año más que mantenga la misma forma. Si no... Oiga, señor Aldo de Nigris, ¿ya está usted preparado para ser el papá de Aldo de Nigris Jr., que ya viene la Copa del Mundo Sub-17, mi querido Aldiño? Ya está ahí. Tuvieron ahí el último partido de preparación y ojalá que les vaya bien. La verdad que obviamente anhelo y sueño que le vaya muy bien lo que hace, que esté preparado para esta gran experiencia, que la disfrute. Más que nada me tocó estar en un Mundial Sub-20 en Qatar, en Emiratos Árabes, perdón. No nos fue tan bien, pero la experiencia es inolvidable y después te das cuenta que a lo mejor dejamos de disfrutar los momentos y volteas para atrás y si hubiera tratado de aprovechar más todos estos momentos. Es eso, tener humildad, aprovechar, pies en la tierra y buscar jugar en equipo son los consejos que se le pueden dar y más en una selección. Y que viva todo, la presión, los momentos malos, todos, es parte de un aprendizaje. No hay como uno se pueda meter allá a jugar o a ponerle un centro, así es que es parte de eso. Ojalá que le vaya muy bien a la selección juvenil y que puedan seguir con esa buen paso de seguir haciendo historia en estas categorías. Mi querido Aldo, te mandamos un abrazo, agradecemos el contacto y no te pierdas, Aldiño, y sigue trabajando por el deporte en Nuevo León. Gracias, les mando un abrazo, saludos a todos, me da mucho gusto saludarlos. Un abrazo. Abrazo. Aguas con la despensa.